Mire, iniciamos un programa donde empezamos a hablar de la higiene y como es un detalle tan importante y tiene que ver con la salud de la sociedad misma, además de la individual, decidimos hacer este segundo programa donde reforzamos las ideas respecto a qué puede hacer usted para vivir en un ambiente saludable e higiénico. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a la segunda parte del programa de higiene individual. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, continuando con aquel programa donde empezamos a hablar de la higiene, hemos invitado de nuevo a nuestros expertos, investigadores de la universidad, para que usted aprenda más de este asunto y que sus costumbres se adapten a una situación con mayor conocimiento de causa. Esta tarde tenemos de nuevo con nosotros al doctor Carlos Eduardo Medina Garza, quien es investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y también es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, sí. Carlos. Gracias, doctor, por la invitación. Bienvenido de nuevo a Mundo Sustentable. Y también tenemos de nuevo al doctor Juan José Zárate Ramos, quien es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Juan José, de nuevo, buenas tardes. Gracias por la invitación, Sergio. Qué bueno que están de nuevo aquí porque creo que después de todo lo planteado, habrá que ser un poquito más específicos con las personas para que en su vida diaria tomen decisiones pues más en su favor. Y también quisiera al final hablar de que, bueno, finalmente si no tenemos una higiene adecuada y padecemos esquemas de enfermedad, esto tiene impacto económico porque finalmente tenemos que consumir fármacos y tenemos que pagarle al médico para que nos dé vías de solución para quitarnos de esa enfermedad. A veces esta enfermedad es precisamente porque nos retiramos mucho de la convivencia normal que tuviéramos que tener con los microorganismos. Hablando de nuevo de las situaciones de higiene y el cuerpo humano y todo aquello, ¿qué más me pueden platicar adicional a lo que ya habíamos visto en el programa anterior, doctor Carlos? Sí, bien, entonces ya estamos en un acuerdo que nosotros somos un ente vivo, que estamos llenos, rodeados por dentro y por fuera, nuestro sistema digestivo, nuestras mucosas y nuestra piel, por microorganismos con los cuales vivimos en un equilibrio y que muchos de ellos los utilizamos a ellos para que lleven a cabo funciones que son importantes para nosotros. Están como comensales, están viviendo con nosotros en simbiosis, es decir, en un equilibrio y no hay ningún problema. El problema surgirá entonces cuando lleguen algunos microorganismos que son dañinos, que tienen capacidad de hacernos daño, pero para eso también tenemos nuestro sistema de defensa, el sistema inmune, para rechazarlos, pero está también la posibilidad de que nosotros, manipulando esa microbiota, utilizando en exceso algunos elementos de la llamada higiene, utilizando exceso de antibióticos, etcétera, saquemos ese equilibrio o rompamos ese equilibrio entre los microbios y nuestro cuerpo y que eso nos pueda traer problemas. Y de hecho nos trae problemas. Se mencionó en el programa anterior el ejemplo clásico de los rumiantes en los animales, ¿verdad? Cómo puede poner en peligro inclusive la vida de una persona. En los seres humanos también es igual. Con el exceso de el exceso de antibióticos nos puede hacer que tengamos una colitis que puede poner en peligro la vida del ser humano. Entonces, resumiendo y para reiniciar, hay que ser muy cuidadoso, hay que utilizar mucho sentido común y hay que ser, ¿cómo puedo decirlo así? Hay que ser muy equilibrado en nuestras costumbres que tienen que ver con nuestro supuesto miedo a los microorganismos que están ahí en todos lados y que queremos eliminar a toda costa. ¿Pudiéramos entonces decir que es mejor vivir naturalmente? Es que es la vida natural. Claro. Muy claro, bien, sí. muy bien.
creo que volviendo otra vez a la situación de las mascotas, el ser humano, pues históricamente, cuando menos en los últimos siglos, hemos tenido una predilección por mascotas como los perros y los gatos. Pero esta situación hoy en día parece ser que va mucho más allá. De hecho, en algún programa previo que habíamos grabado contigo, Juan José, nos platicabas de las mascotas exóticas y la posible presencia de microorganismos en estas mascotas que realmente están muy lejos de nosotros y que pudieran provocarnos problemas. Sí, definitivamente. Existe un grupo de bacterias asociados a fauna exótica que resultan totalmente ajenas al contacto con los seres humanos. Entonces, cuando tenemos contacto con estas especies sin ningún cuidado, hay gente que los manipula, hay gente que los tiene en su cama, hay gente que convive estrechamente con ellos. Entonces, cuando estas bacterias brincan al ser humano, se pueden presentar problemas. Yo quería también mencionar un poco, haciendo referencia un poco a lo que estaba platicando el doctor Carlos. Es bien sabido que el nicho que ocupan, imaginémonos nosotros el intestino como un hábitat ocupado por bacterias, por parásitos, por infinidad de organismos. Entonces, el nicho que ocupan las bacterias que están en simbiosis, cuando llegan a ser desplazadas por tratamientos con antibióticos, por medidas higiénicas excesivas, ese nicho es sustituido o es reemplazado por bacterias patógenas y entonces es ahí cuando se presenta la enfermedad. Por eso es conveniente tener un equilibrio o mantener ese microbioma en ese equilibrio, digamos, ¿no? Que no desplazarlo, no quitarlo, no barrerlo, porque si no luego puede ser ocupado por agentes que sí van a provocar un problema en las personas. En los animales esto se ha visto, ¿verdad? Se ha visto perfectamente. Bueno, mi área es la parasitología. Y por ejemplo, cuando un animal está parasitado por nemátodos, cuando tú le das un tratamiento contra los nemátodos, gusanos, cuando tú le das un tratamiento contra los gusanos, ese nicho que ocupan los gusanos en el intestino inmediatamente es sustituido por los protozoarios. Y entonces el animal se enferma, pero ahora se enferma por los protozoarios. Entonces, esos equilibrios son muy, muy delicados, ¿verdad? Y hay que tenerlos siempre presentes, porque cuando rompemos ese equilibrio es cuando se presentan los... Hasta ahora hemos hablado generalmente de microorganismos, pero estos asuntos que me estás comentando al final, también los seres humanos son susceptibles de padecerlos, ¿no? De padecer la presencia de protozoarios, específicamente en el tracto intestinal y también los nemátodos. Sí. Entonces, ¿te parece que en el siguiente segmento entremos con esta idea de que no solo son microorganismos los que regularmente nos provocan los problemas, sino son aquellos que viven siempre con nosotros, sino que hay otros organismos vivos que también nos pueden provocar problemas? Sí. No se vaya, estamos en Mundo Sustentable. En un momento regresamos. Los probióticos son organismos vivos que son benéficos para la salud. Asimismo, los prebióticos son compuestos que el organismo no puede digerir, pero fomentan la movilidad intestinal. Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo en la página web y redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Bien, doctores, hablábamos de la situación de nemátodos y protozoarios, amibas y gusanos que regularmente pudieran existir en los animales, pero ¿qué pasa con el tracto digestivo del ser humano? Sí, bueno, por ejemplo, hay un protozoario que últimamente se ha convertido en un protozoario muy común. De hecho, varios laboratorios por ahí han sacado vacunas para prevenir la infección por estos protozoarios, que son las yardias.
Y la Yardia es zoonótica, es un parásito que se transmite de los animales a las personas, ¿verdad? Entonces, el contacto estrecho con las mascotas y una pobre higiene, aquí es lo contrario, una pobre higiene en el manejo de los excrementos, provoca que eventualmente el humano se vuelva susceptible a infectarse por Yardia, ¿no? Se han documentado casos en donde en una familia la mascota empieza con problemas digestivos, problemas de diarrea, se le hace un examen y resulta que tiene Yardia, y de repente la familia también, los niños empiezan con problemas y se les hace un examen y resulta que tienen Yardia también. Entonces, esta es la situación, hay que tener cuidado, ¿verdad? O tener al menos el conocimiento de que se pueden dar este tipo de... Muy bien. Hay otros organismos, porque hemos estado hablando de bacterias, ya fuimos a los gusanos, a los nemátodos, también hablamos de los protozoarios, pero hay otro grupo de organismos que también están alrededor de nosotros que se llaman hongos. ¿Estos cómo nos pueden afectar si finalmente descuidamos la situación de la higiene? Sí, los hongos también son una parte importante, muy importante diría yo, en nuestro medio ambiente y luego también en la salud o enfermedad humana y de los animales. También está descrito, al igual que para las bacterias, está descrito ya un micobioma, es decir, el total o lo que se conoce hasta ahora de hongos identificables y sus genes y su material genético que están tanto en el ambiente como en el ser humano. En el ser humano, a diferencia de las bacterias, no son muchos los hongos que viven de una manera, digamos, comensal o saprófita en el cuerpo y sobre todo en las mucosas. Su número es reducido y en situaciones especiales en las cuales se pierde el balance o la salud del individuo, proliferan estos hongos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que nosotros sabemos que hay candidiasis, que se ve muy frecuentemente en las personas diabéticas y a veces ese es el primer signo de que hay una diabetes, que una candidiasis irrumpe, por ejemplo, en las vías geniturinarias, etc. Bueno, los hongos son también un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. Pertenecen a la naturaleza, no podemos librarnos de ellos, sus esporas están en todo momento con nosotros, las inhalamos, por ejemplo, con regularidad, pero otra vez los sistemas de efectores de nuestro cuerpo hacen que no progrese a una colonización y no se haga una enfermedad infecciosa. Bueno, la cuestión es que nosotros también debemos de ser muy conscientes de que si nosotros ejercemos algunas acciones excesivas de higiene, podemos poner el campo para que lleguen algunos hongos del ambiente, o más bien dicho, que son ya conocidos, que nos pueden afectar, pero que ahora sí nos infecten porque nosotros mismos destruimos las barreras naturales de nuestro cuerpo. Los hongos en particular, insisto, hay miles de especies. Nosotros debemos ser cuidadosos con ellos, pero también considerarlos como una parte normal de nuestro medio ambiente. Y yo creo que con eso llegamos también o continuamos hacia el resto de los microorganismos, de los cuales siempre tenemos que tener mucho respeto, creo yo, pero no debemos exagerar en nuestras reacciones en contra de ellos. Hace un momento el doctor Zárate mencionó, por ejemplo, el manejo de las excretas. Que nosotros, por ejemplo, tengamos excretas propias, humanas o de animales en nuestra piel, por ejemplo, nos exige inmediatamente que nosotros quitemos esa excreta. ¿Por qué? Porque es obvio que hay una gran cantidad de microorganismos que, si bien algunos de los que están ahí también los tenemos nosotros en el intestino, es evidente que el tenerlo en la piel de esa manera es negativo para nuestra interacción y hay que quitarlo. Claro. Eso es claro. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos siempre pensando en estar lavándonos en exceso porque no nos vaya a caer un hongo que está en el aire o una bacteria o un virus que pudiera haber yo tomado en la perilla de la puerta. Recordemos, la agarradera de la puerta, recordemos que para puntos muy específicos, como por ejemplo durante la campaña para protegernos de la influenza, se hablaba de hacer desinfección sobre puntos que nosotros tocáramos con mucha frecuencia. Y eso es correcto cuando hay situaciones como este. Pero no es algo que necesitemos obligatoriamente de hacer cada momento o cada instante de nuestra vida. Una cosa también importante que surgió también durante el tiempo de la influenza
fue el darnos cuenta cómo nosotros nos manipulamos y cómo nos estamos agarrando, por ejemplo, la nariz, ¿sí? Que nos estamos constantemente, ya me la agarré la nariz, agarrando la nariz, no nos damos cuenta, o la cara. Y entonces nosotros podemos controlar un poquito ese comportamiento, pero siempre sabiendo que cuando estamos en situaciones en las cuales hay una epidemia o debemos de cuidarnos, debemos de ser conscientes y lavar. Fuera de eso, hay que hacerlo con mesura, con sentido común. Existía el caso de si yo me separo una mucosidad con un Kleenex, con un pañuelo y me queda en la piel, evidentemente que tengo que lavar. Lo vas a compartir con claro, las porque lo voy a estar compartiendo con los demás. Entonces, el sentido común y la higiene elemental me dicen que voy a utilizar. ¿Y qué voy a utilizar? Si tengo agua y jabón disponible, es lo que voy a hacer. Sí, señor. Bueno, fíjate, en el concepto de la higiene yo quisiera mencionar en este momento porque me gustaría que entrásemos ya a detalles particulares de higiene y cómo nos impacta la comunicación en esto. En el caso específico de los hongos, una buena situación de higiene pudiera ser secarse bien las partes que regularmente tenemos húmedas en el cuerpo. Eso, por ejemplo, además de lavársela, habrá que secarse adecuadamente, ¿no? La humedad es un atractivo para los hongos sobre todo, ¿no? Sí, se lesiona, se puede macerar un poco la piel y claro, el ambiente húmedo y cerrado, por ejemplo en los pies, es una invitación para que los hongos que ya están ahí y que no proliferan de una manera normal, al encontrarse con una temperatura y humedad adecuada, empiezan a proliferar en la piel. Sí, bueno, es muy fácil ver que la incidencia de hongos entre la población en general precisamente es en las zonas húmedas, ingles, axilas y pies. Sí, muy bien, pero es tiempo de hacer otro corte. Seguimos hablando de este asunto y ya particularizando detalles de higiene por parte de los individuos en general. No se vaya, estamos platicando con el doctor Carlos Eduardo Medina Garza y con el doctor Juan José Zárate Ramos, precisamente de higiene individual, del entorno y de cómo impacta esto en el desarrollo social. En un momento regresamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la salmonela y el campylobacter son dos de los responsables más frecuentes de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y se ha constatado en base a investigaciones una creciente resistencia a los antimicrobianos en ambas bacterias. Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted y bueno, seguimos hablando de higiene. Y mire, en este segmento vamos a tratar de hablar precisamente de la higiene individual y de algunas de las malas costumbres que tenemos. Específicamente de este asunto, parece que estamos bombardeados por ideas de uso de productos que nos van a liberar de los microorganismos y que nos van a hacer más saludables y más bonitos y más atractivos para todos los demás. Entonces, en este asunto, ¿qué me pueden platicar respecto a las costumbres que tenemos y también de los productos que consumimos? Bueno, pues si hubiera un producto así como el que acaba de describir, yo sería uno de los primeros clientes, quisiera, ¿verdad?, que me hicieran ver mejor, pero ya en serio en esta situación sí, es cierto. A veces se convierte en una obsesión de la limpieza y los productos que sirven para ella. Estos productos son útiles, siempre y cuando nosotros los usemos con juicio y en los momentos en que debe hacerse. Entonces, como todas las cosas, el abuso es siempre malo. La cuestión es que nosotros debemos de nuestra interacción con los microbios que están en nuestra piel, en nuestro ambiente, estar conscientes de nuestras propias acciones. Siempre debemos de ser muy cuidadosos e insisto, el lavado con agua y con jabón es bastante bueno. Un lavado que por lo general debe ser cuando menos de 1 minuto y en muchos de los casos nosotros no lo hacemos. Hay normas muy específicas para el lavado de la mano y déjeme comentar que uno de los principales mecanismos reconocido por todos los organismos internacionales de salud, no quisiera exagerar, el número 1 que dice la OMS, que es el transmisor Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud exactamente dice el lavado de manos es la medida preventiva número 1.
Entonces nosotros vamos por el lado seguro de nuestra higiene si nos lavamos con frecuencia las manos con agua y con jabón. No es necesario utilizar otras cosas a menos que hayamos hecho otro tipo de manipulaciones, ¿verdad? Si vemos la etiqueta de los productos estos, que es realmente un alcohol, el desinfectante de manos, el gel desinfectante de manos, incluso algunos de ellos hasta prometen reducir el 99.9% de los microorganismos que traemos en las manos. Pero esto lo podemos lograr con un eficiente lavado de manos, ¿no? Sí. Igual, la disminución de la carga básicamente, microbiana. y aquellas bacterias que nos pueden causar un daño. Principalmente. Y van a quedar, por lo general, aquellas que ya están viviendo sobre el que ya viven con nosotros. Sí, sí. Podemos encontrar, doctor, en el mercado una gama tremenda de jabones que dicen también tener un microbicida, un antibiótico. Sí, hay sustancias que se utilizan específicamente y que se agregan a los jabones. Estas pueden ser bajo determinadas circunstancias, cuando uno necesita eso por la naturaleza del trabajo que hace, se pueden utilizar, pero para la mayoría de los fines prácticos de la vida, el jabón común y corriente es más que suficiente, y el agua corriente cayendo sobre que finalmente arrastra todo aquello también, que traemos sí, en las manos. Nunca vamos a dejar en cero la población de bacterias de la piel. Eso. Muy bien, me iba a decir algo, doctor. Sí, yo quería agregar un poco respecto a lo que comentaba Carlos. Algo que me llama mucho la atención es el comentario que hace del sentido común. Y desde luego que es importantísimo. Por ejemplo, hablabas tú de la desinfección con productos químicos. Como tú sabes, existen muchos organismos, fundamentalmente parásitos nocivos para la salud, que se transmiten a través de la ingestión de vegetales mal lavados o vegetales que no son desinfectados. Bueno, existen muchos parásitos que los desinfectantes que te venden comercialmente, que incluso muchos de ellos son productos químicos muy potentes, no los matan. No matan a estos agentes, porque las formas de resistencia, llámese huevecillo o el huevo o quiste o huevo del parásito, soportan, no los destruyen, soportan este tipo de desinfectantes. Y entonces, curiosamente, el simple lavado del vegetal con agua, con jabón, y luego hacerle el proceso de centrifugación, se venden unos dispositivos en los que tú pones la lechuga, el tomate, lo giras y se genera una fuerza centrífuga que hace que estas partículas que están adheridos a la superficie del vegetal, una vez que le aplicamos agua y jabón, se rompe la tensión superficial y pueden ser fácilmente arrastrados por esta fuerza centrífuga, y desprendemos de este material una gran cantidad de agentes infecciosos. Curiosamente, a lo que se piensa que cuando tú lo agregas en una vasija y le pones las gotas del desinfectante y lo dejas quietecito, y lo dejas quietecito, se va a desinfectar totalmente, y eso no es cierto. Nosotros, ahí en la facultad, hemos probado desinfectantes con la intención de destruir estos que mencionan ahí, que matan el 99.9% de bacterias, el 99.9% de los virus, y resulta de que no le hacen nada a algunos de ellos, ¿verdad? Sobre todo a los parásitos, que se pueden eliminar, como te digo, a través de lavado con agua y con jabón. Bueno, se supone que los gobiernos también, a través de las buenas prácticas de agricultura, ahora también favorecen el cuidado de que este tipo de cosas aparezcan en nuestros alimentos, ¿no? Pero bueno, si ya lo tuviéramos en la casa, entonces hay que seguir los protocolos como los que nos estás mencionando. Sí. Productos de aplicación en algunas otras partes del cuerpo. Por ejemplo, es muy común escuchar en la televisión, sobre todo, productos para la higiene íntima femenina que están orientados a bajar las cargas microbianas y bueno, yo no sé, en partes del cuerpo humano, donde en teoría pues son partes naturales de un cuerpo humano, ¿por qué tendrían que estarse usando productos para disminuir las cargas microbianas? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, es una pregunta interesante. Aquí la cuestión es que lo que ya comentamos, lo que va del convencionalismo social, y que la persona, por ejemplo, de cómo se percibe en la zona genital humana la presencia o ausencia de bacterias. Por lo general, uno de los primeros indicativos es el olor o la presencia de alguna secreción, por ejemplo.
Pero si existe una secreción, y sobre todo en el caso del sistema genital femenino, eso indica con mucha probabilidad una infección en sus órganos genitales internos, ¿verdad? En lo que son los órganos sexuales internos, que requiere que sean vistos por un médico, por otro lado, y por un ginecobstetra, un médico especialista. Pero por otro lado, en la parte externa, pues también existen glándulas apócrinas, glándulas muy específicas que también dan unos olores característicos. Entonces la gente, movida también socialmente, considera esto como no permisible, que no debe existir absolutamente ningún olor y absolutamente nada. Y esa es la parte que debemos de ser cuidadosos. O sea, de que va a existir un olor, debe de existir, es natural. Y esto también tiene que ver, o muchos lo relacionan con la presencia de vello en las zonas genitales o no. Y eso hace también que la gente pues se quite el vello, porque alguien dice que es más higiénico. No hay estudios así que tajantemente lo puedan determinar. Es una cuestión más bien estética, en la cual debe irse con mucho cuidado y sentido común. Muy bien. Pensando que la salud es una ausencia de enfermedad y que, bueno, cuando ya uno está enfermo, finalmente también puede ser una situación de problema económico, les voy a pedir que den un mensaje cada uno en medio minuto a la comunidad universitaria al respecto de lo que hemos estado hablando hoy. Carlos. Bueno, pues rápidamente. Los microorganismos, las bacterias son parte de nuestra vida. Están sobre nosotros, están dentro de nosotros, nos ayudan, tenemos que tratarlas con respeto, y no debemos de exagerar en tratar de eliminarlas, debemos de ser también muy cuidadosos cuando sabemos que hay algo que puede tener una bacteria y que nosotros debemos de ser cuidadosos con nuestros alimentos que ingerimos, con nuestra higiene personal y con nuestros hábitos generales de tocar nuestro cuerpo, ejerciendo ese sentido común. En nuestra interacción con los microorganismos estaremos siempre en equilibrio con ellos y tranquilos y en paz. Muy bien. Juan José, un mensaje para nuestra audiencia. Pues yo diría que todo es multifactorial, ¿verdad? Es difícil conservar el estado de salud si solamente consideramos las medidas higiénicas, el ejemplo, en la persona. Hay que verlo como algo holístico, hay que ver el medio ambiente, lo que decía el doctor Carlos, el ejercicio, la alimentación, etcétera. Todo es un conjunto, ¿verdad? No somos entes aislados, estamos en un ecosistema en donde interactuamos con los animales, donde interactuamos con el medio ambiente. Entonces, para conservar el estado de salud, definitivamente tenemos que tener cuidado, sí, higiene, sí, pero sin llegar a un punto en donde exageremos en esas medidas higiénicas, porque en la medida que nosotros desplacemos a esas bacterias benéficas, ese nicho que ellos ocupan y que nos es útil a nosotros va a ser ocupado por bacterias que nos van a provocar daño. Lo mismo pasa con cualquier otro agente, bacteria, virus, parásitos, etcétera. Es necesario considerar que esta interacción que existe entre ellos y nosotros pues se ha dado a lo largo de miles y miles y miles de años y se ha establecido un equilibrio. Por eso ese equilibrio en un momento dado, cuando lo llegamos a romper por un exceso de higiene, pues va a provocarnos invariablemente un problema. Muy bien, pues les agradezco mucho a los dos por habernos acompañado en estos dos programas. Espero verlos de nuevo en Mundo Sustentable. Creo que este tema da para mucho más. Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y mire usted, le vuelvo a repetir lo que nos han dicho este par de expertos, doctores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como dice el dicho popular, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay que ser higiénicos, pero también hay que convivir de manera natural con nuestro entorno, con la naturaleza. Gracias por acompañarnos.